Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar un nuevo periodo de la construcción del conocimiento y que vamos hacia la construcción de la ciencia, el camino que hemos recorrido y de la psicología como ciencia, ¿no? Y ahora vamos a lo que es ya encaminándose hacia el mundo que conocemos, que muchos llamarían el mundo moderno, ¿no? Entonces vamos primero a ver la parte de la Edad Media, que se puede llamar premoderna, pero que ya es como una preparación, ya son como las bases de esta construcción. Y hay dos aspectos que quería destacar. El primero es el libro, que tiene una organización un poco rara, entonces va y viene en la historia de la psicología y de la filosofía. Entonces, por veces ponen en el capítulo pasado hacia cierto periodo y luego regresa y eso. Entonces, menos importante que es que se analice periodo por periodo o cómo lo dividimos los periodos, es más importante que de verdad entendamos el contexto general, toda la construcción. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto. Y el segundo, que vamos a desmistificar también, es que hay ciertos mitos de que la Edad Media fue solamente un periodo de oscuridad, de que no pasó nada y de que no había filosofía o ciencia. Bueno, ciencia como conocemos realmente no, pero construcción de conocimiento, filosofía. Sí había, es cierto, había menos que la antigüedad clásica o estaban más vinculadas a la teología, es cierto, pero sí había y sí muchos de los elementos responsables por la construcción moderna que entendemos hoy, sí iniciaron en este periodo, entonces es esto que vamos a ver, ¿ok? Entonces ahí puse el cuadro de Adán con Dios, pero ahí tiene un sentido diferente bueno, porque vamos a ver también el Renacimiento, pero en este periodo, más bien que una aproximación, fue un distanciamiento de todas las explicaciones metafísicas, así como sobrenaturales, religiosas. Entonces, una vez más, el ser humano pues, se fue distanciando de la religión, digamos. Entonces, hay un periodo, digamos, al inicio de este periodo de transformación, es lo que se conoce como Baja Edad Media. Entonces, una transformación importante ahí en Europa es que empezaron a aparecer las primeras ciudades donde predominaba el comercio. Ciudades con comercio siempre existieron, el comercio siempre existió, pero empezaron a aparecer ciertas ciudades como Brujas y las italianas, por ejemplo, Venecia y eso, donde realmente la ciudad giraba en torno al comercio, no solamente el comercio cercano, pero también el comercio más lejano. Entonces, ¿y qué tiene que ver el comercio con la construcción del conocimiento? Pues si tu búsqueda como sociedad o como individuo es por más beneficios, es ganar dinero, pues tú buscas también más productividad, ¿no? Lo que sea que estés vendiendo, produciendo, pues tú buscas más productividad. Productividad es producir más con los mismos recursos o utilizando menos recursos. Entonces, esta búsqueda por productividad acaba por abrir un poco la posibilidad de, de que la tecnología también evolucione. Tú buscas incrementos tecnológicos. Ojo, tecnología en este contexto no es muy bien lo que estamos acostumbrados hoy. O sea, no piensen en algo así digital y esto. No, piensen en, por ejemplo, yo qué sé, de diseñar una pala en un formato mejor que puedas trabajar mejor con la pala. O diseñar algún tipo de máquina ahí en la agricultura que te ayude a sembrar más rápido el terreno. Entonces, todo esto es tecnología
y también tecnología de conocimiento. Por ejemplo, en ese entonces no se había inventado la imprenta todavía, ¿no? De Gutenberg, pero imagínense que si tú inventas algún tipo de sistema que te permite em, registrar tus ganancias y pérdidas de forma más eficiente, todo eso es tecnología. Entonces, el capitalismo, si quieren llamar, en ese entonces los filósofos no le llamarían capitalismo, pero el mercantilismo, la idea de ganar más dinero y esto impulsiona la innovación, en cierto sentido. Entonces, y ese impulso a la innovación es también un impulso hacia la educación y por eso que en este periodo aparecieron las primeras universidades. Bologna fue la primera, Coimbra en Portugal también. Entonces ahí aparecen las primeras universidades. Entonces se pasa a valorar cada vez más la creatividad, la innovación, y eso va a tener impacto en otros campos. En la filosofía, obviamente, porque la filosofía se trata de conocer al mundo y conociendo al mundo podemos ser más productivos. Y tiene impacto en artes también, porque acaba que tú crea una cultura general de creatividad. Entonces, tiene impacto en artes también. Y otro hecho importante de este periodo es que la democracia, como la conocemos hoy, se puede decir que tiene ahí su inicio, no como democracia tal cual, pero con la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, es el primer registro que se tiene de alguna legislación que impone límites a los reyes. Entonces, esto fue un hito bastante importante porque eso demuestra, porque a ver, los reyes no despertan en un día así, dicen, ¿sabes qué? Voy a limitar mi propio poder. La gente no limita su propio poder. Esto fue una exigencia de la sociedad. La sociedad, por el comercio, cada vez más, toda la historia que aprendemos, ¿no? De los burgueses que fueron ganando dinero y teniendo cada vez más poder por tener cada vez más dinero, pero no eran nobles. Y esto, toda esa historia que conocemos, se puede decir que hubo un pequeño inicio ahí en Inglaterra con la Carta Magna. Entonces, todo este contexto es importante para que entendamos. Entonces, estamos ahí entre 1200, 1215 y la Carta Magna. Entonces, la gente suele contar, ¿no? Y de repente, de un día a otro, hubo el Renacimiento y con el Renacimiento, pues apareció la ciencia y volvimos a buscar la filosofía, etcétera. No es bien así, o sea, esta construcción viene lentamente desde este periodo. Y un elemento que contribuyó para colmo, o sea, ya venía esta construcción, pero como la gota que colma el vaso, la verdad, la peste negra. Porque imagínense, tuvimos pandemia ahora reciente y vieron cómo fue. Y claro, en la pandemia ya teníamos la ciencia, ya teníamos conocimientos científicos y ven cómo la gente reaccionó, mucha gente, o sea, realmente hubo pues, complicaciones sociales, se puede decir así, ¿no? De la pandemia, mucho conflicto. Imagínense en ese entonces donde la gente no tenía las explicaciones de los fenómenos claras. Y la peste negra fue mucho más fuerte que la pandemia, también porque no sabíamos prevenirnos, ¿no? Y en Europa mató casi un tercio de la población, gente, un tercio. Uno de cada tres personas se murió. Y imagínense, se murió todo tipo de gente. O sea, imagínense en ese entonces que pues la iglesia tenía mucho poder y la población veía, y los reyes también, ¿no? Y la población veía cómo se morían. Sacerdotes, reyes, no importa. O sea, ataca a todos. Entonces, imagínense la idea que antes, tanto los sacerdotes como los reyes eran semidivinos y viene la peste y los mata a todos. Entonces la gente se empieza a cuestionar. Entonces aumenta también esa tensión entre sociedad e iglesia, porque la gente empieza a hacer cuestionamientos. A ver, de sacerdote, haz algo. Dios está furioso. Haz algo. Lo que estás haciendo está mal. Rey es lo mismo. Dios está furioso con ustedes. Está mal. Entonces empieza un rompimiento cada vez más progresivo así de la autoridad de la iglesia. Y el libro no comenta, pero yo diría de los reyes también. Y una construcción
del conocimiento, que es lo que nos interesa, cada vez más secular, laica, o sea, una construcción más desvinculada de la iglesia, de la teología. Pero siempre piensen, esos procesos son lentos, gente. Ahí estamos en 1300 y algo. Entonces, desde lo que de la Baja Edad Media, del año 1000 más o menos, esto va a culminar en el Renacimiento en 1500 y algo, pero aún ahí, vamos a ver, todavía, Descartes, por ejemplo, todavía sí tenía la filosofía y la religión ahí acopladas un poco. Entonces, es lento ese proceso. Pero en este periodo final de unos 500 años casi, que es considerado el fin de la Edad Media, en 1453, si no me equivoco, con la caída de Constantinopla, pues este periodo se funde con lo que se llama el Renacimiento, que el Renacimiento tiene este nombre también porque se busca renacer las ideas clásicas que vimos, griegas, romanas, se busca rescatar la filosofía clásica, digamos. Entonces, tuvimos essa história del fin de la Edad Media, ¿no? Pero es importante porque con el fin de la Edad Media entramos en lo que se llama la Edad Moderna. Pero mucha gente repite esta palabra moderno, moderno por todas partes. Tú ves, ah, sí, el profe es muy moderno. Ah, sí, la facultad es moderna. Pero ¿qué es moderno? Ese es de los tipos de conceptos que la gente lo utiliza un poco equivocadamente, ¿ya? Porque la gente no lo tiene claro. Moderno significa la idea de progreso y cambio constante. Si no me equivoco, eso no está en el libro, ¿eh? Estoy trayendo aparte, pero es muy importante que entendamos esto. Que moderno significa esta idea que tenemos hoy, tan naturalizada, de que el mundo va a cada vez más, por ejemplo, tecnología, a cada vez más, que podemos esperar que en 20 años habrá elementos en la sociedad, en nuestras vidas, que no tenemos hoy. Eso es algo completamente nuevo. Essa ideia de progresso, essa ideia de que o mundo está cambiando constantemente. Na Idade Média, a gente não pensava que o futuro traeria cambios. E se houvesse cambios, seria para pior, a gente pensava. Que é quando, por exemplo, vino a peste negra, ou seja, vivimos aqui tranquilos e luego vino a peste e se acabou com todo. Então, havia uma imagem positiva de lo que era uma estabilidade que eles consideravam natural. Então, eso remete, por ejemplo, a Platón y la idea y las ideas perfectas que tienen del mundo de las ideas y eso, o sea, de que hay una cierta orden natural de las cosas perfecta y estable. Entonces, el cambio de la modernidad es cambiar esa perspectiva y entender que podemos siempre avanzar en el conocimiento. Ven que eso lo tenemos muy naturalizado hoy, sea, que el conocimiento está siempre avanzando, que dentro de algunos años, no sabemos si un año, 5, 10 o 100, vamos a descubrir, por ejemplo, la cura del cáncer o del VIH, por ejemplo, o como mínimo habrá mejoras en el tratamiento. Entonces, esta esperanza de que el futuro es mejor y esta idea de que podemos trabajar por un futuro mejor aparece ahí, en la modernidad. ¿Okay? Entonces, ahí en este periodo de transición, un poco antes, en la Edad Media todavía, tenemos algunos filósofos pues que van a empezar a contribuir con esa transición del mundo, digamos, metafísico teológico, recuerden Platón, de las ideas, o incluso de Aristóteles, de las formas y esto, para el mundo científico como conocemos hoy. Entonces, Guillermo de Ockham probablemente fue uno de los primeros. Nunca mencionen Ockham como apellido. Ockham es un lugar, es una ciudad bien pequeña, un pueblecito. Entonces, Guillermo de Ockham, pues se preguntaba si no se podría sustituir esa pregunta sobre las ideas, las esencias trascendentes, como veían Platón y otros, por una pregunta más bien, se puede describir como psicológica, ¿no? ¿Cómo formamos conceptos universales? Si solo tenemos conocimiento de cosas particulares. ¿Entienden? Entonces ahí está la figura de la justicia.
Entonces, él ya hacía estas preguntas que podemos considerar psicológicas. A ver, ¿por qué y cómo definimos justicia? Si justicia no es algo que podemos tocar, si es algo, no es algo que podemos ver, no es algo que podemos oler, justicia es algo que creamos de forma abstracta a través de nuestra mente y nuestra razón. Pero claro, podemos ver situaciones y decir, este es justo, este es injusto, aquí hubo justicia, aquí no hubo justicia. Pero ¿cómo creamos esta noción de justicia a partir de estos casos particulares? Entonces, perciban que en este caso de Guillermo de Ockham, no es que está preocupado si existe la justicia en el plan ideal de las ideas trascendentes fuera de la humanidad. Él está preocupado con la humanidad y cómo la humanidad trabaja este concepto. Entonces es una revolución de perspectiva bastante importante. Tú dejas de mirar hacia al cielo y pasas a mirar hacia la tierra, la tierra. Entonces, su respuesta es que la mente percibe semejanza entre los objetos y basándose en ellas los clasifica. Parece obvio, ¿no? Para nosotros, pero nosotros ya estamos mirando hacia la tierra. En ese entonces no, la gente miraba hacia el cielo. Entonces, esta descripción de cómo hacemos esa clasificación, claro, esta frase es un resumen mal resumido, ¿no? O sea, todos esos filósofos que aquí intentamos resumir, ellos se ponen a leer ustedes ahí directamente, tienen argumentos que se gastan páginas y páginas para explicar cómo hacemos eso, esa clasificación. Entonces no piensen que así, y pensó esto. No, ellos lo demuestran. ¿Entienden? Entonces, ahí, desde ahí podemos ver 1200 y algo, 1300 que ya hay esa construcción hacia el mundo humano, ¿no? Entonces, otra contribución de Guillermo de Ockham es la distinción entre fe y razón. Y curiosamente, él era sacerdote, pero aún siendo sacerdote, él abogó por una división, diciendo que hay elementos del mundo que tú puedes conocer a través de la razón y hay otros que tú necesitas de fe. Y que estas dos cosas, razón y fe, no se mezclan o no deberían mezclarse. Entonces, es esta postura, esta separación que contribuyó al cambio de la ciencia. Entonces, no crean que es necesario que los científicos no tengan fe. No es así. Newton era muy cristiano. Einstein era razonablemente bastante cristiano. Entonces, son figuras así, que son la cara de la ciencia, que eran personas que tenían fe también. Entonces, no está necesariamente en oposición la fe y la ciencia, pero todos los científicos tienen esa postura, la postura de decir, la fe entra donde no puede entrar la razón. Y antes era al revés. Antes era, la razón no entra donde hay una explicación teológica, una explicación de fe. Entonces, no sé si perciben esa diferencia, es muy importante. O sea, en un caso viene primero la creencia y luego lo que no explica la creencia, el conocimiento. Y ahí con esta revolución es al revés. Primero viene el conocimiento, intenta explicar todo. Lo que no se puede explicar con ciencia, fe. ¿Sí? Ok. Entonces, ya regresando al Renacimiento, pero desde antes, ¿no? La construcción esta, se puede decir que el rasgo principal es el humanismo, que era lo que comentaba, de dejar de mirar al cielo, mirar hacia la tierra, centrarse en el estudio del ser humano, pero no solo del ser humano, pero de la naturaleza como un todo. El nombre humanismo tal vez pueda confundir. Deberíamos llamar tal vez tierra, no sé cómo se llamaría eso, pero es realmente estudiar la naturaleza, centrarse en lo terrenal, digamos, estudiar la naturaleza y no tanto, no solamente la teología, pero los elementos, se repite mucho la palabra metafísico, no sé si ustedes lo tienen claro, lo que es, pero es todo aquello que no es natural, digamos, no es físico.
Físico tiene ese sentido de natural, de que podemos experimentar, observar, etcétera. Y metafísico es lo que está allá de eso. Entonces, si Bolivia al cielo físico, digamos, entonces en el Renacimiento, es decir, intenta rescatar, ¿no? Ya les comenté, la época clásica que vimos, de los griegos, de los romanos, y hay un desprecio hacia la Edad Media. Estamos viendo que la Edad Media no fue así tan así como la gente suele decir, pero lo que pasa es que cada época, vamos a ver luego también con el romantismo, por ejemplo, en el siglo XIX, pero cada época se construye en oposición a la época anterior. Entonces, es obvio que si tú propones un cambio de perspectiva, tú vas a rechazar la época anterior, la Edad Media. Entonces, es normal. Am, uno de los aspectos importantes para la psicología de toda esta historia es que ahí por el Renacimiento, 1400, 1500, eh, las disecciones de cuerpo humano, o sea, abrir un cuerpo muerto y esto, que antes estaban sumamente prohibidas, se pasaron, no sé si permitidas en algunos lugares, pero como mínimo ya no ponían a la gente tan fuertemente por hacer eso. Entonces eso permitió algún tipo de varios estudios anatómicos que, y estos estudios permitieron un surgimiento de una visión del ser humano como una máquina compleja, pero cuyo el conocimiento es posible. Entonces, claro, aparte de conseguir tener conocimiento realmente de, por ejemplo, cuántas partes hay en el cerebro, cómo es el cerebro, cómo es la ligación de los nervios por el cuerpo o de los vasos sanguíneos, de todo. Eh, pero empezó a pensar, no, el ser humano sí se puede conocer, basta abrir un cuerpo muerto, ¿no? Y ahí podemos ir estudiando y esto. Entonces, esta visión de que el ser humano es algo, pues, porque podemos conocer, no es algo así como que de otro mundo. Entonces empezó también a partir de ahí. Y entonces un aspecto importante que tengamos en cuenta es que es la diferenciación entre el conocimiento a partir de la observación de la naturaleza y el conocimiento a partir de la experimentación con la naturaleza. Entonces la anatomía está un poco entre una cosa y otra, tal vez, pero antes tú observabas el ser humano y tenías ideas, ¿no? O la naturaleza eh, de forma general, pero a partir de ese momento empezamos vamos a, se hacían ciertos experimentos con animales también, todo, claro, si podemos discutir la ética de eso, ¿no? Hoy en día ciertas cosas sí están aceptadas con animales, otras cosas no, lo mismo con los seres humanos. Pero, pues en esa época, pues no había tanto control ético que digamos. Entonces, sí se hacía algunos experimentos y esto. Y a partir de eso, pues se va generando el conocimiento sobre el funcionamiento de los seres vivos, de los animales, incluido a nosotros, humanos. Pero también se va generando una forma de buscar conocimiento, que es la experimentación. Entonces, ya después del Renacimiento, en la Edad Moderna, por ejemplo, con Francis Bacon, eh, cada vez más vamos hacia la experimentación y, y la gente estaba tan entusiasmada con eso que el Bacon llegaba a afirmar, el conocimiento es poder, que es una frase muy comentada hoy también, ¿no? Pero es real. O sea, el conocimiento realmente, pues cuanto más conoces, más poder tienes. Entonces no es solo el dinero o el poder como función, como rey o lo que sea. El conocimiento también te da poder. Entonces esta idea casi maquiavélica, diríamos, eh, por ahí empezó también de que podemos experimentar con la naturaleza, ganar conocimiento y con eso poder. Y por hablar de Maquiavel, aquí está, también es de esta época, el Maquiavelo, ¿no? Y salimos del estudio de la anatomía, ¿no? Esto ocurría a la vez, ¿eh? O sea, varias personas estudiamos los seres humanos de formas diferentes, ¿no?
Tú puedes estudiar la anatomía, la fisiología, tú puedes estudiar el comportamiento humano y de la política, de la violencia o lo que sea. Entonces, Maquiavelo es considerado el primero en relacionar el estudio de la naturaleza humana con la lucha por el poder político. Entonces, había una discusión en esta época entre si el ser humano, vamos a ver a lo largo de algunas clases, si el ser humano es malo por naturaleza o bueno. Entonces, ¿será la sociedad que corrompe al ser humano o la sociedad controla sus instintos malos? Entonces, Maquiavelo es del equipo que dice que el ser humano es malo, está creado para el pecado. Entonces, pero él dice que es posible explotar los pecados humanos, explotar esa naturaleza, no sé si mala, pero egoísta, eh, que no tan virtuosa, digamos, de los seres humanos. Entonces, él trató de eh, intentar enseñar a los príncipes, a los reyes, cómo sacar provecho de sus súbditos o de sus, digamos, compañeros en la corte o de toda la gente o de sus enemigos, cómo sacamos provecho de eso. Entonces, el elemento nuevo tal vez es que Maquiavelo contempló la naturaleza humana sin filtros religiosos ni morales, no quería saber, como Platón, por ejemplo, lo que era el bien, lo que era la justicia, no. Y ahí él viene, ustedes ya saben ahora, tal vez se puede relacionar con la tradición sofista, ¿no? De decir, a mí no me importa qué es la justicia, qué es el bien, qué es... A mí lo que me importa es ganar. Y para ganar hay que hacer esto. Si hacemos esto, ganamos. Entonces, eh, él quería saber lo que era realmente eficaz, no quería saber lo que era moral. Entonces, una de sus frases más conocidas es que decía al príncipe, príncipe, no quiero ser amado, es más seguro ser temido que ser amado. Porque la generalidad de los hombres se puede decir que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes y avariciosos. Entonces, como que ahí enseñaba a los príncipes a sacar provecho de ahí del pecado y cómo deberían comportarse. Y para finalizar, tenemos a Michel de Montaigne, que consideraba que la razón no era base suficiente sobre la que apoyar el conocimiento. Fíjense que tenemos tres, algunas dicotomías. La primera, entre la teología o la metafísica y la búsqueda por conocimiento, ¿no? Aquí, por científico, racional, racional no en sentido de usar la razón solamente, pero en el sentido realmente de natural, de buscar el conocimiento fuera de la metafísica, de la teología. Pero dentro de esto, de la búsqueda por conocimiento, tenemos dos. La gente que era los empiristas y los racionalistas. La gente que buscaba el conocimiento por la razón y la lógica y la gente que buscaba el conocimiento por la observación y los sentidos. Entonces, Michel de Montaigne va a decir que la razón solita no es suficiente, pero los sentidos eran engañosos y poco fiables. Entonces, tal vez sea el primero a tener una postura que hoy tenemos. Hoy sabemos realmente la lógica, la razón, pues es muy poco. Se queda corta. Necesitamos experimentar con el mundo, necesitamos de los sentidos para crear, para construir conocimiento. Pero los sentidos no son fiables. Tenemos sesgos, tenemos malas mediciones, tenemos un montón de problemas con los sentidos. Entonces, lo que tenemos que ser, más que empiristas o racionalistas, es ser escéptico, decía Michel de Montaigne. Entonces, tenemos que ser escéptico y mirar realmente con cierta desconfianza a todo conocimiento construido, sea de forma, sea por la razón solamente, sea por empírico, y realmente intentar, digamos, cercar y estar más seguro por todos lados que se pueda. Entonces, esta teoría escéptica
y naturalista del ser humano y del universo es lo que caracteriza la ciencia. Entonces ahí es el primero Michel de Montaigne que apunta hacia la revolución científica, de verdad. Todo eso fueron las bases y ahora vamos hacia la revolución, que es lo que veremos pues en la próxima clase. Saludos, que disfruten el fin de. Bye.